parte de Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. EduPol ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. EduPol ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Aprovechando los recursos de Excel, pues quería hoy trabajar principalmente algunos ejemplos similares a los ejercicios pues, que tenemos para resolver. Tenemos un inconveniente pequeño y es que ambos talleres tienen datos relativamente agrupados. Listo, entonces pues vamos a trabajar ejemplos de los dos y vamos a trabajar un ejemplo de datos no agrupados. Entonces denme 2 minutos mientras voy abriendo los archivos en los que vamos a trabajar. Listo. Primero, para empezar a resolver un poco las dudas y para que tengamos de pronto una guía más detallada de lo que vamos a ver, de lo que es la solución de los talleres, vamos a ver los enunciados de cada uno primero. Entonces, tenemos aquí, estamos en nuestra segunda unidad, eso es importante, ahí van a ubicar los talleres. Y tenemos entonces la actividad 4, que es la de los datos no agrupados, donde lo que ustedes tienen que hacer pues es un análisis y unas preguntas. Ya vamos a ir directamente al taller, y en el siguiente vamos a tener datos agrupados, ¿sí? Donde también vamos a tener un documento de datos agrupados que vamos a resolver, ¿sí? Y donde vamos esta vez a ver pues algunas medidas de tendencia, ¿sí? Y no solamente de tendencia central, sino también vamos a ver dispersión. Hoy sí vamos a ver entonces desviación estándar. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un ejercicio similar al... Vamos a ver primero el enunciado del primer taller, ¿sí? Entonces, miren, en este caso tenemos las casas, ¿sí? Miren, es importante que cuando lean los datos,
sean capaces de interpretar la información que tienen en ese momento. Entonces vamos a ver, por ejemplo, por ahora nos vamos a enfocar en qué tiene el 2014. Primero tenemos una cantidad de viviendas aquí, ¿sí? Y aquí un porcentaje que esa cantidad representa, ¿sí? Tenemos una frecuencia absoluta y tenemos una frecuencia relativa en estas tablas, ya de una vez asignada, ¿sí? Eso se va a parecer mucho a que nos den a nosotros ya construido un, digámoslo, un histograma, solamente que acá pues lo que nos están dando son diferentes histogramas de diferentes años, ¿sí? Y donde tenemos, miren, 3 sujetos o 3 objetos de análisis: las viviendas, los hogares y las personas, ¿sí? Entonces, con esta separación de datos, con esto es lo que me permite a mí identificar hacia, dependiendo de lo que me estén preguntando, ¿sí? Qué debo analizar y qué no. Entonces, miremos una de las preguntas. ¿En qué estrato se encuentra la familia que se encuentra hacia la mitad del censo? Entonces, eso sería la mediana, ¿sí? Y si nosotros vemos cómo están distribuidos nuestros datos, tenemos los estratos del 1 al 6, o sea que estarían entre el 3 y el 4, la mediana. Porque sabemos que independiente de lo que sea, nuestra mediana es el dato medio, ¿sí? Y si lo vemos según las frecuencias, pues podríamos decir que es el estrato 3, principalmente. ¿Listo? Eso para que ustedes más o menos vayan viendo según esta estadística descriptiva, según esta descripción precisamente que se da de las cosas, el análisis que tienen. Vamos a hacer un ejemplo similar porque no tiene sentido pues que resolvamos algo idéntico al taller, ¿sí? Sino vamos a ver algo pues que habíamos visto, habíamos trabajado la clase anterior, pero pues lo vamos a poder ver de pronto con mayor detalle. Lo otro importante es que acá veamos que los datos que me están presentando son cuantitativos. Entonces vamos a construirlo desde ceros más bien. Porque no, los ejemplos de la clase anterior no funcionan mucho. Entonces vamos a suponer que tenemos un estudio. Tenemos un estudio similar. Vamos a mirar estratos. Y vamos a mirar, por ejemplo, ingresos medio de hogar, ¿sí? Y planteamos los mismos estratos. No, este no. De aquí hasta el 6, y aquí vamos a ponerle porcentaje de hogares. Esto me va a permitir hacer 2 análisis bien interesantes y lo vamos a tener así como formato de tabla. Listo. Entonces supongamos que los ingresos medios por hogar del estrato 1 son 400,000 pesos, por ejemplo. Los ingresos medios de estrato 2 son 800,000. De estrato 3, supongamos que son 1.500.000. De estrato 4, 2.400.000. De estrato 5, 5 millones, y estrato 6, 10 millones.
suponiendo un promedio, ¿no? Y nuevamente no son datos reales, sino son simplemente supuestos. Y que el porcentaje de hogares se distribuye así. Aquí está el 5% de los hogares, acá el 10%, acá otro 10%, acá un 15%, ahí vamos en un 40%, aquí un 30% y aquí un 30%. Nuevamente, solamente estamos haciendo de cuenta. Aquí ya tengo entonces dos datos de ingreso por hogar y de porcentaje de hogares. Ahora me voy a hacer diferentes preguntas. Quiero saber cuál es el ingreso promedio entonces. Quiero saber entonces cuál es la moda, cuáles son mi mayor frecuencia o mis mayores frecuencias. ¿Cuál es la mediana? ¿Cuál es el rango? Y aquí, ahorita vamos a hacer una tabla porque en este caso lo tendríamos que hacer manual de la desviación estándar o de la dispersión de mis datos. Listo. Y en este caso, pues, como lo que queremos es simplemente describir esta población, pues no me voy a preocupar por graficarla, sino solamente por calcular el promedio. Por calcular, digamos, estas medidas de tendencia central y de dispersión. ¿Listo? Entonces, aquí, ingreso promedio es muy sencillo. Va a ser la suma producto, ¿sí?, de los ingresos medios del hogar por los porcentajes. ¿Sí? Quiere decir, yo tengo mi promedio de ingresos es 1.825.000 pesos. Eso es mi promedio. Ahora la moda, yo tengo acá dos modas. Para solucionar este problema voy simplemente a hacer un cambiecito. Listo. Buenas noches, John. Entonces, aquí estamos calculando nuestro promedio, ¿sí? Te voy a dar rápido un contexto. Estamos trabajando un ejemplo similar, no igual, no tendría sentido trabajarlo igual, pero similar al de una de las actividades, de la primera actividad de datos no agrupados. Entonces estamos calculando primero el ingreso promedio de los hogares. Tenemos un ingreso medio por hogar, ¿sí?, según los estratos. Y tenemos aquí los porcentajes, el porcentaje de hogares que tienen este ingreso y que pertenecen a este estrato. En ese mismo orden de ideas, pues tenemos un ingreso promedio, ¿sí?, que lo calculamos haciendo la suma producto de los ingresos medios por hogar por el porcentaje de hogares. Hacemos un promedio ponderado, que sería lo mismo que si yo multiplicara este por este, más este por este, y así sucesivamente, sacándole el promedio ponderado. Aquí ponderé todos. ¿Cuál sería la moda? Pues la moda sería el más alto, el mayor. ¿Sí? Obviamente, si queremos ver el mínimo y el máximo, que también son importantes, pues tendríamos este mínimo, este máximo, que tendríamos ubicado en la media, en la mediana, pues podría ser entre 1,5 millones y 2,400,000 el promedio.
por lo que tenemos 6. En la mediana, mi hogar en la mediana tendría 1.950.000 de ingreso. Y el rango, pues es el mínimo menos el máximo. Tengo un rango bastante amplio. Miren, tengo 9.600.000 pesos de diferencia entre el rango más amplio, el más alto y el más bajo. Ahora vamos a calcular nuestra desviación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcula la desviación? Primero, tenemos nuevamente los ingresos por hogar. Tenemos que armar esta tabla para calcularlo manualmente. Aquí vamos a tener un promedio, ¿sí? Y aquí vamos a tener un X menos X barra, ¿sí? O un X menos el promedio. Y este X menos el promedio vamos a elevarlo al cuadrado, ¿sí? X menos el promedio al cuadrado. O la distancia cuadrada. ¿Listo? Entonces, en los ingresos, pues tendríamos estos ingresos acá. Aquí no aplica. El promedio tendríamos esto. Este va a ser fijo. Y ahora vamos a calcular la distancia media. Este menos este al cuadrado. Les van a dar valores muy grandes, no se preocupen. Listo. Por lo que son distancias al cuadrado. Entonces, pues la distancia entre 10 millones y 1.805.000 al cuadrado, pues es grandísimo. ¿Listo? A este entonces le vamos a poner también el factor ponderación. ¿Sí? Que va a ser el mismo porcentaje. Y nuestra varianza, entonces, va a ser la suma producto de estas distancias al cuadrado y estas ponderaciones. ¿Listo? Y ahora sí, para mi desviación estándar, simplemente va a ser esta varianza a la 1/2. Que la varianza elevado a la 1/2, ¿sí? Es lo mismo que la raíz cuadrada de esto, ¿sí? Esta es la varianza, aquí le voy a poner varianza, y esta es la desviación estándar, que es un dato de dispersión. Entonces, ¿qué logré con este análisis y qué logré detectar acá? Miren que hay una dispersión de 2.317.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una variabilidad muy alta. ¿Sí? Mi variabilidad, veámoslo, variabilidad porcentual. Si lo vemos en términos porcentuales, va a ser esto sobre el promedio. ¿Sí? Y si lo calculamos entonces en porcentaje, mira, es un 128% del promedio. Tengo una desviación gigante. Esto, digamos, en un estudio económico, esta desviación tan alta, estaría representándome a mí desigualdad excesiva de ingresos. Entonces, inclusive para un estudio económico, donde yo quiera reflejar de pronto esa desigualdad de ingresos, comprender cómo están distribuidos, miren que la desviación, inclusive en este caso, me está hablando más que el promedio.
¿sí? La desviación me está diciendo que hay hogares con ingresos gigantes y hay hogares con ingresos muy pequeños, ¿sí? Esa es la forma de interpretarla y esta sería la forma de calcularla. Tendríamos que tener aquí, en esta donde yo puse los ingresos, ¿sí? Tendríamos que tener la característica, ¿sí? La característica que estoy midiendo. Por ejemplo, si fuera estaturas, si fueran edades, ¿sí? Aquí está la característica que voy a medir. El promedio, pues es el promedio que me dio, el promedio que me resultó. La diferencia al cuadrado de la característica menos su promedio y la ponderación, ¿sí? De ahí saco entonces la varianza y la desviación estándar, ¿sí? Ahora miren, en este caso, cuando yo tengo los datos aquí tengo una forma de datos agrupados. Cuando yo tengo los datos completamente desagrupados, ¿sí? Como acá, pues puedo calcular igual el promedio a mano, simplemente el promedio de todos mis datos desagrupados, desordenados. ¿Sí? Y la desviación estándar también me la saca directamente Excel, ¿sí? Si yo lo tuviera así. O, como les mostré en la clase anterior, teníamos aquí el análisis de datos. Podemos procesar a través del análisis de datos. Y podemos mirar aquí estadística descriptiva. Seleccionamos todos los datos, incluido el título. Le avisamos que hay título en la primera fila. Y le damos un rango de salida aquí dentro de la hoja. ¿Sí? Resumen de estadísticas y ya está. Entonces miren, la media es la misma. La desviación estándar es la misma. ¿Sí? La varianza, miren que es simplemente esta al cuadrado. Va a ser la misma varianza, miren. Miren, dio lo mismo. ¿Sí? O la raíz de esta a la 1/2. ¿Sí ven? Vieron iguales. ¿Sí? Entonces la varianza es la desviación estándar al cuadrado y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Aquí le introducimos este concepto. Acá tenemos el rango, el máximo y el mínimo, la suma y la cuenta. Entonces, este sería otra forma de trabajarlo si los datos estuvieran desagrupados, pero cuando están agrupados, yo necesito hacer esto por lo que yo tengo las ponderaciones. Yo aquí no puedo sacar estos datos que significan, porque aquí, seguramente en este ingreso medio de los hogares, voy a tener hogares con 300,000 pesos, hogares con 500,000 pesos, así, ahí yo saqué un promedio. ¿Sí? Pero ya tengo un promedio, o ya tengo un dato, y ya tengo un porcentaje. Entonces, muy parecido a esto es que yo voy a poder resolver digamos, algo parecido al primer taller que tenemos con datos no agrupados, que en realidad sí están agrupados. El análisis de datos con Excel. Ok, entonces mira, lo primero es que nosotros tenemos que tenerlo activo. Entonces aquí en Excel vas a ir a archivo, aquí en opciones, vas a irte aquí al ladito en esta barra a donde dice complementos. Acá debe estar desplegado complementos de Excel aquí abajo, al puro final abajo. Le vas a dar ir. Y tienes que cliquear, seleccionar, que queda así chuleado, esto de herramientas para el análisis. ¿Sí? Con solamente chulear ese ya te queda bien. Yo como ya lo tengo, pues no lo hago.
En ese caso, cuando tú puedes hacer dos cosas cuando tienes datos así desagrupados. Por ejemplo, mira, acá yo tengo 300 datos de estatura completamente desagrupados. Entonces, Excel me va a permitir hacer dos cosas. Cuando actives ese análisis de datos, te vas a la ventana de datos y aquí al final te da esta opción que dice análisis de datos. Es un análisis de datos automatizado de Excel. Entonces, lo primero, lo que estábamos viendo era estadística descriptiva. Entonces, la estadística descriptiva son toda una serie de indicadores estadísticos que utilizo pues para medir y para describir la distribución pues de mis datos. Aquí selecciono entonces mis datos, incluido el título, ¿sí? Selecciono todos los datos que tengo desagrupados, perdóname, ya lo vuelvo a poner. Le aviso, esto quiere decir si tiene o no tiene rótulos en la primera fila. ¿Qué es rótulo? Que yo le estoy diciendo si tiene título. Aquí yo selecciono el rango de salida, ¿sí? Que le digo en dónde quiero que salga mi análisis, en dónde quiero que salga esta tabla. Le cliqueo resumen de estadísticas para que me la resuma, ¿sí? Y ya estuvo. Y esto es lo que me bota, este cuadrito. En ese cuadrito, entonces Excel lo que hizo fue procesar los datos y calcular la media, error típico, mediana, moda. Ahí tengo la mediana y la moda de una vez calculadas. Tengo la desviación estándar, la varianza de la muestra, la kurtosis, que ese pues no lo hemos visto, entonces lo pueden ignorar. El coeficiente de asimetría también lo pueden ignorar porque no lo hemos todavía evaluado. El rango, el mínimo, el máximo, la suma y la cuenta. Entonces, este me da todo un resumen de estadística descriptiva de unos datos así desagrupados. ¿Listo? Y es una función de Excel. Y acá, pues, lo que hicimos fue lo mismo, pero nos tocó calcularlo a mano por lo que teníamos ya, digamos, el cuadro. Vamos a intentar hacer un ejemplo del segundo taller, ¿sí? Entonces, vamos a seleccionar uno de los datos que tenemos ahí. Listo. Entonces, vamos a ver si me deja. Sí, sí me dejó. Excelente. Ya les explico qué es esto. Primero veamos el contenido del segundo taller de la actividad 5. Tenemos esta tabla, ¿sí? Es importante que primero ustedes entiendan los datos que les están entregando aquí en la tabla para después resolver las preguntas. Por eso vamos a hacer el ejemplo con un solo código SIU. Entonces, aquí la tabla me está entregando un código SIU. Esto es un código, no vayan a pensar que es un número, no es una cantidad, es un código. Me da una actividad, ¿sí? Esta es una actividad económica, por ejemplo, la que seleccionamos, compra-venta de autopartes, accesorios, lujos para vehículos. ¿Listo? Seleccionamos esto. Aquí me dice unidades económicas por rango de personal ocupado. ¿Qué quiere decir? Esta es un empleado, 2 a 5 empleados, 6 a 10 empleados, 11 a 20 empleados y 21 a 50 empleados. ¿Sí? O sea, en mi compra-venta, voy a acercarlo un poquito. En mi compra-venta de autopartes, accesorios, lujos para vehículos, yo tengo 3.340 empresas con un solo empleado, 6.090 empresas con de 2 a 5 empleados, 693 empresas de 6 a 10 empleados, 281 empresas de 11 a 20 empleados y 94 empresas con de 21 a 50 empleados. ¿Listo? Entonces vamos a
organizar una tabla con esos datos, ya los pueden ustedes más o menos interpretar. Y vamos a hacer el ejemplo con una sola empresa para que más o menos, o para que se pueda entender. Yo tuve como mis saltos y bajos. O sea, al principio lo vi súper restrictivo, yo decía, pues ya les comparto nuevamente el Excel. Espero que hayan entendido cómo se están distribuyendo los datos para que no tengan problema al resolver ese taller. Entonces miren, acá tenemos esto agrupado, ¿listo? Esto es solamente un título. Vamos a convertir esto en otro tipo de datos o en otra tabla, ¿listo? Vamos a borrar el título por ahora. Por ahora no me interesa el título. Esto vamos a copiar y pegar esto solamente como datos acá porque se ve feo. Eso, ya. Eliminamos aquí esto y ya lo vamos a reagrupar. Lo voy a acercar un poquito para que lo podamos ver. Listo. Entonces, lo primero que voy a hacer es voltear estos datos. Aquí me da la opción Excel de pegar los traslapados. ¿Sí? Y aquí ya puedo empezar a construir una tabla un poquito más sensata, más sencilla. Y puedo inclusive dibujar de una vez. Mi tabla de datos, mi histograma con esta distribución, pero por ahora pues no es importante. Vamos a decirle a este rango 1 empleado, 2 a 5 empleados, Como en este caso no sabemos estas empresas cuántos empleados, esta sí puedo decir que tiene un empleado, ¿sí? No hay problema. Pero el resto yo no puedo saber exactamente cuál, pues vamos a seleccionar digámoslo, un representante, una cifra representativa. Puede ser uno de los dos extremos o podría ser el promedio, ¿listo? O la mediana. Pues de 2 a 5 podría ser el 3 o el 4. Yo seleccionaría, por ejemplo, en este caso el 3. De 6 a 10, yo seleccionaría de pronto el 8. De 11 a 20, yo seleccionaría el 15 o el 16. Y de 21 a 50, yo seleccionaría, pues hagamos aquí, 21 más 50. Sobre 2, el 35.5, el 35. ¿Listo? Esto va a ser para efectos de yo poder tener una base para calcular. ¿Sí? Aquí tengo esto centrado. Vamos a convertirlo en tabla de una vez para poder manejar los datos más fácil. Esta es mi frecuencia absoluta y vamos a calcular frecuencia relativa. Y hasta ahí por ahora. La frecuencia relativa es sobre la suma listo, y esta es la frecuencia relativa. O sea, esto sobre la suma de todos, sobre la frecuencia absoluta. Ya tenemos entonces cómo empezar a calcular todos mis datos. Vamos a copiar aquí solamente los títulos y vamos a sacar acá media. Entonces mi promedio lo calculamos con promedio ponderado, que sería suma producto de la frecuencia de el dato representativo
por la frecuencia relativa. ¿Qué quiere decir? Que nuestras empresas en promedio tienen 3.33 empleados. En promedio. ¿Listo? La moda, el dato con más frecuencia es 3. ¿Sí? O si lo habláramos en grupo, es de 2 a 5. Es el que más tiene, con 6.090 empresas. El mínimo es 1. El máximo 35. La mediana, si vamos de 1 a 35, sería 36 dividido 2. Sería 18 empleados, la mediana, o el que está ubicado en la mitad. Y el rango va desde 1 hasta 35, entonces son 34. Ahora, la desviación. Recuerden que copiamos estas dos. ¿Sí? Estas dos aquí aparte para calcular mi desviación. Tengo mi dato representativo, mi frecuencia relativa, y acá voy a tener el promedio, y acá voy a tener x menos promedio al cuadrado. Mi distancia media cuadrada. Listo. El promedio va a ser, el promedio va a ser 3.33 fijo, no cambia. El promedio o la distancia cuadrada, espérenme, voy a centrar esto ya. Mi distancia cuadrada entonces va a ser este menos este al cuadrado y aquí pues puedo sacar de una vez mi varianza. Entonces la varianza va a ser la suma producto de mi diferencia media, diferencia cuadrada, y la frecuencia relativa. Si recuerden que esta pues la representamos en porcentaje para que quede más clara. Tengo una varianza de 16.5. La raíz cuadrada de esta, o sea, elevarlo a la 1/2, recuerden que es lo mismo que sacar la raíz cuadrada. Esa es mi desviación es 4.06 empleados, y mi variabilidad acá también va a ser altísima. Mi variabilidad porcentual es del 122%. ¿Listo? Esto sería entonces la forma de calcularlo. Esto sería lo que ustedes tendrían que hacer con las diferentes empresas. ¿Sí? Sacarle un representante o un número de empleados que represente, ¿sí?, a cada rango, la frecuencia relativa, y ya con esto podemos calcular la media, la moda, el mínimo, el máximo, mediana, rango, la varianza, la desviación estándar y la variabilidad porcentual. ¿Listo? ¿Hasta ahí queda más o menos entendido? Cuéntame, John. Buenas noches, no entendí el rango, ¿por qué 34? Porque tienes mínimo un empleado y máximo 35 empleados según el grupo que nosotros seleccionamos. O sea, nosotros, mira el dato representativo, ¿sí? Este, de aquí. Va desde 1 hasta 35. El rango es el mínimo hasta el máximo. ¿Qué distancia hay? Pues hay 34, porque el mínimo es 1, el máximo es 35, pues el rango es 35, el máximo menos el mínimo. Eso es el rango. Por eso dio 34. Ok, gracias. Listo. Los demás
¿Alguna duda acerca del procedimiento? ¿Ya les queda un poquito más claro de pronto cómo resolver los ejercicios 4 y 5? Profe, esos ejercicios están inactivos aún. ¿Todavía están inactivos? Sí, señor, Ok. solamente está activa la unidad 1 hasta el 21. La unidad 2, o sea, el ejercicio 4 y 5 están inactivos. Ok. Ok, extraño, pero sí, sí. Ok, listo, porque de resto pues ya digamos ya trabajamos el tema de tipos de variables y tablas de frecuencia. Sí, ya todos los hemos ido trabajando. No sé si ustedes ya están teniendo clases con el otro profe. No, señor, aún no. La única programación que estaba era esta. Ok, listo. Listo. No, porque se supone que habían hecho un cambio de grupo, pero no se preocupen que por ahora pues todo se mantiene normal y mantenemos estas sesiones. Ah, bueno, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Ya para la próxima sesión creo que ya estarían activos. Se les activan a partir del lunes, que ya es 22. Entonces la idea es que a partir del lunes vayan viendo, aprovechando lo que avanzamos en esta clase, aprovechando esto, vayan viendo si tienen lo suficiente, si es lo suficiente la metodología y los datos para que ustedes puedan resolver los ejercicios, ¿sí? Que ya el lunes deben estar activos, y si no, para que por favor me traigan de una vez dudas a la siguiente clase. Porque, pues, digamos, vamos rápido con el tema, vamos un poquito rápido, entonces prefiero que nos enfoquemos en hacer varias prácticas, ¿sí? Que practiquemos lo suficiente el tema para que ustedes pues puedan resolver en las próximas 2 semanas tranquilamente sus actividades y cuando ya pues las hayamos afianzado y ya tengan ustedes suficientes herramientas para resolverlas tranquilamente, si avancemos en tema, ¿sí? No me interesa avanzar a toda velocidad, sino si este no está claro y yo sé que este puede ser un poquito confuso, ¿sí? Entonces, serían 2 cosas. Para la próxima clase, haber trabajado un poquito los talleres y traerme dudas, ¿sí? Puntuales. Y que en la próxima clase hagamos de pronto los que puedan ir trabajando en Excel al tiempo conmigo, lo vayan haciendo. ¿Listo? Yo subiría de pronto unos ejemplos a la plataforma para que los pudiéramos trabajar en Excel así, uno a uno.